Dios te bendiga, iglesia, mis hermanos amados. Saluda profeta y evangelista Daniel Riqueses. Quise hacer esta pequeña explicación, ¿ok? No un estudio profundo, no, sino dar mi punto de vista y guiarte a que tú puedas encontrar el llamado y el propósito de Dios para tu vida, ¿ok? Así como me lo dio a mí, también lo puede hacer contigo. Porque el que está más interesado de que tú sepas es Dios mismo, a través de su Espíritu Santo y en la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿ok? Así que yo te voy a hablar unos puntos que tú tienes que tomar en cuenta y que tienes que seguir, ¿ok? Para tú llegar a la comprensión, al entendimiento y a esa revelación espiritual que tiene que tener tu alma, tu espíritu, para saber en dónde tienes que enfocarte, en dónde tienes que dirigirte y qué tienes que estar haciendo bajo la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermanos míos, el propósito, el llamado, son dos cosas diferentes, pero a la vez son igual. ¿Cómo es esto, profeta? Ya te lo voy a explicar. Y el ministerio es algo consecuente de esas dos cosas. Tú puedes tener el llamado de parte de Dios, pero todavía no es el tiempo de tú ejercer ese ministerio. Te explico, te voy a hablar un poco de mí. Cuando el Señor me llama, me hace el llamado, y te voy a dar como una pequeña parábola para que tú puedas entenderlo, ¿ok? Cuando el Señor a mí me hace el llamado, Él me lo realiza por medio de sueño. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios llamó a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los profetas, a los mismos discípulos de él, a los apóstoles. Y es algo que tenemos que tener bien claro, que el hombre no te hace un llamado, ¿ok? Dios puede utilizar un vaso, ¿verdad?, que es tu pastor, un evangelista, un profeta, un líder, y te puede decir cuál es tu llamado. Pero esto tiene que venir directamente de Dios. Nadie puede señalarte y decirte en sus propias emociones, en su carne y en sus pensamientos: yo creo que tú eres esto, yo creo que tú eres aquello, o a partir de hoy yo te voy a elegir evangelista, yo te voy a elegir profeta, yo te voy a elegir pastor. No, esto no es así, esto no funciona así. Esto viene de parte de Dios. Hermanos y hermanas mías que me estás escuchando, primero, cuando el Señor me dice a mí personalmente en sueño: te he elegido como mi profeta, como profeta a las naciones. Esto vino directamente de Él. Y es una de las maneras en que Dios te puede llamar: por medio de un sueño, por medio de una visión, por medio de una palabra profética, obviamente soltada, lanzada por alguno de sus vasos que Él pueda utilizar, pero tiene que ser confirmada. Si a ti Dios te ha llamado al ministerio evangelístico, al ministerio profético, al ministerio pastoral, de maestro, de intercesión, o fuera de los 5 ministerios, a operar en una empresa, a ser embajador del reino de los cielos a nivel de la política, en torno al campo misionero. Mira, son tantos llamados o propósitos que da Dios, que no todos son iguales. Por eso tú tienes que buscar su presencia, ¿ok? Y si tú recibes una palabra por medio de una persona, Dios te lo tiene que confirmar a ti personalmente. Ya estando eso bien aclarado, podemos seguir a lo que tiene que ver el llamado. Se puede comprender o se puede desglosar. Digamos que una persona que está buscando trabajo, atención con esto, está buscando trabajo, pero resulta que tiene que esperar que de la compañía y de la empresa lo llamen. Y quien va a llamar va a ser el jefe. Asimismo pasa con Dios.
Tú tienes que esperar el llamado de Dios. Porque tú no puedes entrar a una empresa queriendo ser gerente, queriendo ser licenciado, queriendo tener un puesto, un cargo que a ti te gusta y que a ti te conviene. No, eso lo tiene que dar es el jefe, el dueño de la empresa o el que esté encargado de esa área. Mi alma adora a Jehová. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, cuando tú buscas esa dirección de parte de Dios y ya Dios te llama por teléfono a tu espíritu y te dice: yo te he llamado a evangelizar, yo te he llamado a predicar mi palabra en las naciones, yo te he llamado como avivador, yo te he llamado como pastor, yo te he llamado como músico, como adorador, como intercesor, etcétera, etcétera. Tienes que esperar que Él te diga. Hay mucha iglesia, mucho cristiano, mucho pueblo de Dios que están estancados espiritualmente por años. ¿Por qué? Porque permitieron que su pastor o su líder le dijeran en dónde tenía que estar. El pastor tiene que ir totalmente conectado con la voluntad de Dios. No te puede poner en un área donde no sea tu llamado. ¿Por qué? Porque va a frustrar tu camino. El pastor tiene que orar por ti como su oveja, ¿ok? Y el Señor le va a mostrar y tiene que empezar a disciplinarte, tiene que empezar a enseñarte sobre esa área. Por eso el pastor tiene que tener vista de águila y ver más allá de lo que tú puedes ver, ¿ok? Sabiendo esto, cuando ya tienes el llamado ya firme de parte de Dios, profeta, pero ¿cómo busco ese llamado? Ora, ayuna, vigila y espera. Y espera. Muchos se mueven en la emoción, muchos se mueven en querer que los vean, muchos pretenden saltarse lo que son peldaños e ir ya a puestos más grandes y no quieren estar detrás de bastidores. Hay muchas iglesias que empiezan con los nuevos creyentes, tienen que limpiar el baño, tienes que esperar que todos salgan, toda la congregación salga y quédate limpiando la iglesia. Los mandan comenzar desde abajo. ¿Por qué? Porque es una forma de quebrantar todo ese ego y toda esa carne que tenemos, ¿verdad?, de la vieja naturaleza. Y esa es una temporada para que tú te metas en la presencia de Dios, si eres nuevo creyente o si tienes años. Yo conozco personas que tienen años, ¿ok?, trabajando en la iglesia, ¿ok?, pero en diferentes campos y se ven frustrados, se ven desanimados, ya no quieren seguir. Hay una insatisfacción en su espíritu porque mientras que tú no estés en el llamado correcto que Dios tiene para ti, en ese ministerio, en ese campo, tú no te vas a sentir alegre. Tú puedes meterte en la intercesión, puedes meterte en el canto, puedes meterte en la música, puedes, agarrar tantas cosas que hay en la iglesia, pero al final del día te vas a sentir insatisfecho, te vas a sentir frustrado y te vas a sentir que no estás creciendo y lo vas a hacer es por obligación o para serle solamente obediente a lo que el pastor te está diciendo. Tú tienes que buscar la presencia de Dios. Cuando ya tengas el llamado, tienes que conocer el propósito. El Señor me daba un sueño y me estaban entrevistando y me preguntaron, ¿qué es lo que todo cristiano debería de saber? Y yo dije, el llamado y propósito, ¿ok? Cuando el Señor llama, es porque hay un propósito. Cuando tú llamas a una persona es porque hay un propósito. Por algo tú lo estás llamando, ¿ves? Y ese propósito tiene que ver con tu llamado, ¿ok? Dios te llama para una misión, para una asignación. ¿Me estás comprendiendo? Pero detrás de ese llamado hay un propósito específico de Dios. Digamos que el llamado es general, pero el propósito es específico. ¿Ok? Entonces, si el Señor te llamó a ti a predicar el evangelio como evangelista,
Ese es tu llamado. Pero el propósito, ¿cuál es? Que Dios te quiere como evangelista en las naciones. ¿Ok? No solamente en tu área o en tu residencia, sino expandirte, y con eso se expande el reino de los cielos. Y así se puede ver con la adoración. Si el Señor te llamó a adorar, hay un propósito detrás de eso. Es que obviamente su nombre sea exaltado, glorificado, pero también que exista una atmósfera de gloria cuando tú abras la boca y sean sanados los enfermos y sean liberados los cautivos. Hay un propósito, ¿ok? Después viene el ministerio como tal. Y el ministerio es cuando tú empiezas. ¿Cuánto tiempo el Señor puede tardar en tu llamado? ¿Ok? De acuerdo a tu preparación con Él. No todas las preparaciones son iguales. Hay algunos que duran 4, 5, 6 años, porque depende de morir a la carne y del tiempo en que tú como vasija estés lista para salir afuera y ser expuesta y ser utilizada por Dios en el llamado. Y ahí comienza tu ministerio. Aleluya, bendito sea la gloria del Señor. Entonces yo te guío, y la manera en que yo te puedo guiar es que tienes que orar, tienes que ayunar si es posible, tienes que callar las voces internas, porque hay muchas personas también a tu alrededor que te pueden estar diciendo: tú eres buena para esto, tú eres buena para lo otro, tú eres bueno para aquello. Dios no toma en cuenta en distintas formas y maneras en lo que tú eres bueno, ¿ok? Si tú tienes un talento, eso depende de Dios, si utiliza ese talento en su obra o lo retira porque tiene algo muy diferente para ti. Así que no te lleves por los pensamientos o por tus ideas o por tu talento o por tu fuerza o por lo que tú eres bueno o por lo que dicen las demás personas. No, usted tiene que buscar el llamado de Dios en la intimidad. Si alguien ya te ha dicho una palabra profética en cuanto a tu llamado, tú tienes que esperar que Dios lo confirme, porque no hay nada peor que le pueda pasar a un cristiano que ande como un barco a la deriva, ¿ok? Un barco a la deriva anda de izquierda a derecha y se mueve por aquí, por allá, se va a derrumbar, se cae, ¿ok? Y lo menos que quiere Dios es que tú te sientas desanimado, insatisfecho o en depresión porque no sabes en dónde Dios te quiere, porque el más interesado es Él. Pero tienes que esperar, no te muevas por emoción, por favor. Dios te bendiga, espero que esta palabra haya sido de bendición. Suscríbete, por favor, suscríbete y comparte el video. No fue un estudio, sino una explicación, ¿ok? Conforme a la experiencia y a la sabiduría que da el Espíritu de Dios. Shalom.